Y bueno, pues esto habla precisamente, buenos días, a través del Grupo Metrópoli les saludamos esta mañana, como siempre, por supuesto, todas nuestras redes funcionando a la perfección, a través de www.oye921fm.com. Gracias, muy amables a la audiencia. Y pues déjeme decirle que este ejercicio no funciona porque pues nada más basta con recordar, Giovanni, buenos días, al presidente Donald Trump. Donald Trump fue quien pues tuvo tan mala relación con la prensa que terminó pues prácticamente aborrecido y abucheado, y aparte perder la presidencia de los Estados Unidos. Creo yo que son más los daños son mayores, pero voy a preguntarle a un experto y a un maestro. Pero antes de que me saludar, a Oye 92.1 FM, Retro 97.5 FM, 92.1 FM en Ciudad Victoria, Cancún, Quintana Roo, 107.1 Ritmo Romántica, La Revoltosa 96.5 en Chetumal, Quintana Roo, Acapulco, Guerrero 92.7 Ritmo Romántica, Petlatán, Guerrero 103.5 en FM. Los saludamos con mucho gusto, 89.9 Matamoros, Tamaulipas, México, también en FM. Gracias a toda esta cadena de estaciones de radio, y saludo con el respeto de siempre al maestro Sócrates Campos Lemus, a quien, bueno, yo tenía muchas ganas de platicar, como siempre, esta mañana, pero más por algo que en lo personal no me gustó, el asunto de quién es quién en las noticias, y que al fin de cuentas la mentira de la semana pues ha provocado una serie de reacciones. Yo no sé si sean distractores, pero la persona, la señora que pusieron ahí de presentadora, lo hizo bastante mal, hasta en los apellidos se equivocó, y bueno, pues creo que esto no va a funcionar. Maestro Sócrates Campos Lemus, buenos días. Buenos días. Fíjate, René, que al paso de los años y el haber vivido una gran cantidad de experiencias de carácter político, de pasar a la cárcel, de estar en el exilio, de mantenerte como podía uno para que no fuera agredido por los grupos estos de militares que estaban involucrados en todas las matanzas del 68, etcétera. El que tuvieras un trabajo, el que pudieras caminar tranquilo por las calles, te va generando una idea diferente de lo que es la vida. Algunos dicen que las cosas no se olvidan y que se puede perdonar. No es cierto. Se puede perdonar y se puede olvidar. Y la verdad de esto es que es bien importante para que tú vivas feliz. Tú. Claro. Tu primer parte es tú, ser feliz, estar tranquilo, poder caminar. Yo desde que salí de la cárcel he caminado por todo el país, tú lo sabes. He ido a muchos lados, jamás he traído una pistola, jamás he tenido que atenderme a eso. ¿Por qué? Porque yo dejé de agredir y impedí que me agredieran. Y ahora, esta reacción que tuvo el presidente de repente, de que voy a denunciar a las gentes que están mal, que están mintiendo, que está haciendo todo esto, pues no está en el mejor de los caminos del perdón y del olvido, sino está en el más grave de los caminos de la reacción
brutal del enfrentamiento, de la confrontación y de despertar del odio. Y se lo digo con toda sinceridad, se lo digo en serio, porque yo tengo mi experiencia también personal. Yo entiendo que está muy lastimado. Claro que debe estar lastimado, pero él está en la política. Y en la política, pues se están lastimando permanentemente. Y en la comunicación, nuestra obligación es decir las cosas que están sucediendo como las vemos, como en la realidad. Claro. No podemos estar atizando lumbre y tratando de apagar fuegos con gasolina. No. Nosotros, no es nuestra función esa. Nosotros no somos revolucionarios. Y yo digo que mucha gente, ahora que respondió en la forma que votó y que no gustó a muchas gentes, es que se dieron cuenta que no podían seguir votando por consignas, sino por convicciones. Y cuando uno tiene la convicción, es que uno tiene no la verdad, sino la seguridad real de que vas a hacer lo mejor, de que estás aportando lo mejor. Y cuando tú votas por consignas, es que votas obligado por una instrucción de un jefe máximo. Y eso en ningún país del mundo ha logrado mantener ni la paz ni el desarrollo. Y ahí están las grandes tragedias que se han acumulado: el fascismo, el comunismo con Stalin, las reacciones de los golpes militares en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, etcétera, que lo único que llevaron fue odio, muerte, destrucción y una mayor confrontación entre la sociedad. Y entiendo que los políticos, por supuesto que no son santos, pero los políticos, la mejor política que deben tener es la de sostener una convicción en la que pueden alcanzar, convencer a los demás, no ordenar a los demás. Yo recuerdo cuando Echeverría comenzó a desarrollar primero una corriente que parecía ser buena, aquella de la reconciliación, la gente comenzó a reaccionar bien. Pero cuando ya se enloqueció y quería ser el líder máximo de los países tercermundistas, y ya se veía él colocado en las cimas del poder, comenzó a enloquecer y a hacer puras brutalidades, idioteces y tonterías, y llegar así hasta el 10 de junio del 71, en donde ya demostró que era capaz no solamente de mantener esa postura, sino de matar. Así es. Y esto es lo grave. Cuando los políticos, desesperados por el poder, comienzan a matar. Y el primer paso para matar es el primer paso de generar el odio de unos contra otros. ¿Qué le importa? A ver, simplemente ponte a pensar cuántas gentes lo vemos todos los días en la mañanera y lo vemos repercutir en todos los medios de comunicación. Millones. ¿Y cuántas gentes que puede escribir un periodista ahí que de repente se enloquece y que comienza a insultar inclusive al presidente y a decir tonterías, lo van a leer? Lo leen ahí 2,000, 3,000 gentes.
porque inclusive ese medio no tiene una cobertura nacional. Así es. Está muy localizado. Y cuando tú enfrentas una enorme masa de fuerza contra una pequeña, pues lógicamente lo vas a aplastar y la vas a llevar a la muerte. Porque muchos ya desesperados, muchos de estos periodistas que no han sabido entender su verdadera posición y su verdadera función y de cómo ganarse el pan de cada día, se desesperan tanto que comienzan a hacer tonterías o a suicidarse o a matarse o a alegar y comienzan a fomentar ese odio, y eso no es lo mejor para nadie, mi querido René. Coincido totalmente con usted, maestro. De hecho, en breve, en unos minutos más, voy a dar a conocer parte de esto que se dio ahí para que la gente juzgue. Mal preparado. Yo creo que ahí les falló. No está bien preparado. El formato está muy mal hecho. Y pues el hecho de inculpar a periodistas que les iba muy bien o que les pagaba muy bien Enrique Peña Nieto o el sexenio pasado, pues como usted bien lo dijo, lo pasado pasado. Y si algo tienen ellos en contra y si hay una investigación, pues háganla. Y si algo tienen en contra de alguien, pues háganla. Pero eso del dime y te diré son distractores que Goebbels lo hizo allá en Alemania. Algunos han copiado parte de sus libros que usted ya leyó y que obviamente lo aplican, pero pues lo aplican mal. En fin, es un tema que da para mucho, maestro. Y usted, como ha estado al frente de medios de comunicación y hoy a través de Impacto, a través de todas sus columnas en tantos medios de comunicación, es un hombre el cual le entiende muy bien a esto que está pasando. Fíjate, René, qué terrible es, ¿no? ¿Cómo es posible que si hay un delito, hubo periodistas chayoteros? Por supuesto que los hubo. Claro. Ahí están. No nos hagamos tontos. Así tampoco es. nosotros. Claro. ¿Sí? Ellos les pagaban por atacar brutalmente a Andrés Manuel y a todo lo que él representaba, ¿no? Perdieron, ¿sí? Y bueno, algunos siguen funcionando porque tienen patrocinadores y están de acuerdo en seguir en esa línea. Claro. ¿Sí? Pero si eso es un delito, consígnalo, ¿no? Ahora, si recibieron recursos que no eran los correctos, hay mecanismos para recuperarlos y para consignarlos. Claro. ¿No? Entonces, bueno, ahí están, ellos lo conocen, ellos saben quiénes son, ¿no? Dicen, fulano de tal cobraba tantas revistas, ¿eso estaba prohibido? No, o sí. Si estaba prohibido, adelante, consigna, y ya es lo que tengas que hacer para castigar al responsable de ese fraude o de ese negocio o de esa cosa indebida que hayan realizado entre el gobierno y un medio de comunicación. Pero para que no seamos tontos, si también vemos cómo siguen patrocinando a grandes medios de comunicación, en donde inclusive cuando tú ves aparecer a sus comunicadores, pues no le echan flores al presidente, sino que le avientan palos. Entonces dice uno, bueno, pues ¿qué está pasando? ¿A quién quieren joder? ¿Quieren joder a alguien? Pues que digan, es fulano, sutano, mecano, perengano, y órale, fríguenlos. Claro. Ya. Pero no hagan
una masacre en donde se pueda hacer mucha injusticia en contra de muchas gentes inocentes que no tienen nada que ver en todo este asunto y en este pleito, mi querido René. Así es. Maestro Sócrates Campos Lemos, desde aquí le mando un abrazo en RM Medios, conectando a México. Señor, muy buenos días y gracias. Gracias. A usted, maestro. Buenos días. Feliz jueves. Jueves 1 de julio. Jueves 1 de julio del 2021. Iniciamos este mes. Que Dios nos cuide. A ustedes, a todo el mundo. Hoy con este repunte que ha tenido, lo platicaba con Giovanni, ha sucedido ya el repunte del COVID y bueno, dicen que es una nueva cepa. Así que el asunto es que sí está delicado. Reynosa está en punto rojo y al igual que en muchos lugares de nuestro país, hay que tener mucho cuidado. 7 de la mañana con 19 minutos, está usted el noticiario número 1. Me pregunta por qué noticiero y por qué noticiario. Noticiario es porque es diario, eso es lo correcto. Vamos a mensajes, regreso con más. Son muchas. Entérate cuáles son. Informativo RM Medios. Regresa en breve. ¿Buscas un medio para vender o anunciar tu negocio? Oye 92.1 FM tiene los mejores paquetes al alcance de tu presupuesto. Al anunciarte con nosotros, generarás ventas, porque somos la radio más completa en la región. Comunícate al 8992-128046 y al 8991-469744, porque estamos en todos lados. www.oye921fm.com, Facebook, Oye 92.1 FM Radio, en Twitter, @Oye921-FM Radio, Oye 92.1 FM, el medio que te genera ventas. El valor de servir y el honor de ayudar son la esencia del heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Reynosa, y tú puedes ser parte de él. Buscamos voluntarias y voluntarios. Si tienes entre 25 y 35 años de edad, tienes vocación de servicio, estudios mínimos de preparatoria, sin antecedentes penales y tienes licencia vigente, acude a las instalaciones del Polideportivo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Recuerda, esta es tu oportunidad de servir a tu ciudad, siendo parte del heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Reynosa. Son las 7:22. Vamos directamente a este tema. Nado sincronizado, dice Joaquín López Dóriga, y noticias amañadas, reproducción de contenidos en masa y menciones honoríficas. Las secciones del quién es quién que presentó el presidente López Obrador, un espacio aprovechado para cuestionar a medios y periodistas. Vamos a escuchar parte de lo que sucedió. Le pusimos espionaje. Le pusimos una nota y columnas y primera plana que se tituló Espionaje a periodistas. A le pusimos nado sincronizado a las personas que vamos a mencionar en esta nota en especial. Estamos pensando en inscribirlas a las Olimpiadas en la categoría de nado sincronizado. Seguramente va a ser medalla de oro, nos traen la medalla de oro. Bueno,
aquí el 22 de junio el abogado de Televisa, Javier Tejado Donde, quien también ha sido colaborador de medios como Nexos y el periódico Reforma, escribe una columna ahora en el Universal titulada "Aún no hay padrón de telefonía y ya empezó el espionaje". Al día siguiente salen sendas columnas, después de Javier Tejado Donde sale Raimundo Riva Palacios, Héctor de Mauleón, retoma la información Forbes y Carlos Loret de Mola, todos que se beneficiaban del régimen anterior neoliberalista. Bueno, al respecto, en este espacio, el 24 de junio, el presidente de la República afirmó que es falso que se investigue y espíe a los reporteros y columnistas, ya que no hay necesidad, porque sabemos quiénes son. Bueno, aquí quiero destacar algunas cuestiones que saltan a la vista. Después de que publica Javier Tejado Donde, abogado de Televisa, hay que decirlo, el día siguiente se publica una primera plana y varias columnas, y después viene la réplica que unos cuantos periódicos nada más publicaron. La siguiente, por favor. Esta es: México contrató 35 millones de vacunas con una empresa fantasma. Del portal Univisión Noticias, periódico estadounidense. La nota del reportaje corrió a cargo de la periodista Penilei Ramírez. México contrató 35 millones de vacunas CanSino con empresa inexistente. A esta le pusimos generar percepción de corrupción con datos amañados. Llama la atención el lenguaje que utilizan en este reportaje, diciendo que CanSino es muy polémica, ¿no? Muy polémica, y los líderes de opinión, o los mal llamados líderes de opinión que retoman esta nota, son Desiree Navarro, Max Kaiser y Clemente Castañeda. Prominentes tuiteros, diríamos nosotros, con muchos seguidores, pero con poca credibilidad. El proceso de adquisición de la vacuna, según lo dicho ya por el canciller Marcelo Ebrard, es que se ha dado la información suficiente y detallada al respecto, y que la farmacéutica, como se ha mencionado, la farmacéutica, su representación legal en México, y esa es una relación entre particulares y no tiene nada que ver con el gobierno de la República. La siguiente, por favor. Bueno, esta dice: el exceso de basura radiactiva acecha a la central nuclear Laguna Verde. Bueno, a este le pusimos la reproducción de contenidos en masa. Esta es del periódico El País, un periódico español. Todos conocemos, los que nos dedicamos al periodismo, conocemos al periódico El País, pero le decimos al pueblo de México, este periódico... los dueños del periódico El País son empresas beneficiadas del régimen anterior en México, salinistas, etcétera, y ellos publican esto: el exceso de basura radiactiva acecha la central nuclear de Laguna Verde. Bueno, la nota es de Emilio Godoy. Lo que tenemos que decir es: de esta nota se publicaron 12 versiones de la misma nota, con el mismo contenido, sin consultar al gobierno de México o pedirle su versión. Nosotros como periodistas sabemos que hay que pedir también la versión para saber qué hay del otro lado. No se pidió ninguna. Al respecto, la secretaria de Energía, Rocío Nale, publica en su cuenta de Twitter la aclaración que tiene que ver con la planta nuclear, y dice: la planta nuclear de Laguna Verde es una instalación segura y vigilada, tiene área de almacenamiento seco, los almacenes de residuos de bajo y medio nivel son modulares, seguros y están licenciados. Esto fue un hilo de Twitter que la secretaria publicó. Solamente 3 medios de comunicación retomaron la nota. Solamente 3. Y la reproducción del contenido original de este periódico fue de 13. La siguiente, por favor. Bueno, no me quiero adelantar, presidente, pero ve que aquí tenemos una mención honorífica. El presidente pasa frente a sicario armado como si nada.
A esta la titulamos La rapidez de una noticia falsa sobre la aclaración o desmentido. Un estudio que se hizo durante las elecciones en Estados Unidos, cuando competía Hillary Clinton y Donald Trump, arrojó que una noticia falsa viaja 10 veces más rápido que un desmentido o una aclaración. Entonces, el 11 de junio fue tomado por el reportero Gaspar Vela en gira por Guerrero al presidente saludando a una policía comunitaria, a reporteros y también a ciudadanos. Salvador García Soto y Joaquín López, Salvador García Soto es columnista del periódico El Universal, y Joaquín López Dóriga, y a quien conocemos por ser un vocero de Televisa y de sus intereses, dice: en riesgo, el presidente López Obrador pasa frente a un hombre armado como si nada. El video está claramente cortado, no es una información precisa. Quien aclara el video es Carlos Montesinos, pero llama la atención cómo ellos tienen 500,000 reproducciones. ¿Esto no genera percepción? Claro que genera percepción entre la ciudadanía que pues no tiene una información veraz, ¿no? Como dice el estudio de Reuters, pues por eso los ciudadanos dejaron de creer en los medios de comunicación y los columnistas. Sí, Salvador García Soto dice: el presidente pasa junto a este sicario armado y parece que ni siquiera se percata de su presencia, que no le incomoda ni a él ni a la seguridad presidencial. ¿Será que sabe que los narcos lo cuidan? Obviamente, López Dóriga tuvo un poquito más de decencia porque dejó 27 segundos del video, pero el columnista Salvador García Soto solamente 19 segundos. Repetir la mentira hasta que, él solito se la cree, ¿no? Pero ahí está, para que veamos. La respuesta a este tuit de Salvador García Soto fue de Carlos Montesinos, y él dice, ya el video original fue publicado el 11 de junio. Los tuits publicados por Joaquín López Dóriga y Salvador García Soto respectivamente fueron del 27 de junio, en una clara embestida hacia el presidente de la República. La siguiente, por favor. Y esta está fresca, es nuestra mención honorífica de la semana, el Pinocho de la semana, Raimundo Rivapalacio. Aquí vemos, publica el primer tuit. En tiempo real, la Guardia Nacional y la Policía Poblana están tomando las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla. Ayer hubo un operativo de la Policía Estatal de Puebla, en donde, por un conflicto, al parecer familiar entre la familia Jenkins, estaban intentando desalojar a una parte de la familia de la universidad. Entonces, pero él asegura que la Guardia Nacional está ahí. ¿Qué pruebas tenía en ese momento? Absolutamente ninguna. Se puede ver registros fotográficos, videos de usuarios de redes sociales, de los propios alumnos, de los maestros, de los reporteros poblanos que estaban cubriendo la nota, nada. Pero él publica su primer... Ahí está. Pues nada más varias aclaraciones. Primero, no es Raimundo Rivapalacios, es Raimundo Rivapalacio. Primero. Segundo lugar, el otro error. Don Joaquín López Dóriga no trabaja para Televisa, trabaja para Radio Fórmula. Si van a hacer este tipo de acusaciones contra periodistas o contra medios de comunicación, creo que lo más importante es estar mejor informado. Y eso de poner el galardón o el mejor o la mejor mentira, pues ese es su punto de vista. No creo que sea en un país, aunque no lo quieran aceptar, en un país prácticamente implantado, seguir todavía con esto. No veo yo la razón, Giovanni, el hecho de estar
en un país enfrentado, pues todavía atizarle más, con problemas tan serios como la pandemia, la economía. Yo le pregunto a usted hoy es día primero, yo creo que si pagaron ayer, hoy ya no trae nada, o mañana. Y no porque sea mal administrador, lo que pasa es que todo está carísimo. Y le digo al que le pagan, o al que no le pagaron, pues para esperarse, sabrá Dios cuándo. Silvia García, gracias, buen día, saludos. Don Renato Zamudio, buenos días, general, buenos días, don Renato Zamudio. Interesante, don Renato Zamudio, que ojalá haya escuchado todo esto, porque él es un comunicador de primera, y que bueno, pues las críticas hacia los medios. Hay un ejemplo que le comentaba yo aquí a nuestro coordinador. Yo le decía que Donald Trump perdió las elecciones precisamente por la mala prensa, por pelearse con ellos. Y no por recordar únicamente aquellos salida de un evento que tenía Trump, que salen sus guaruras, los golpean casi y los sacan a aventones. Entre esas y otras más. Señor Cisneros, ¿lo atendemos o lo atendemos? Bueno, vamos directamente con el señor Esteban Cisneros, a quien le saludo con mucho gusto. Señor, muy buenos días, adelante. Muy buenos días, licenciado. Estuvimos escuchando con atención, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Que sí es muy cierto, licenciado, cuando se hace este tipo de cosas, sí hay confrontación, y eso es lo que menos se debe de hacer. Pero dice usted que usted le mencionaba que cuando se critique a una administración, eso le llaman un ataque sistemático. ¿Sí? Y de toda la vida, los medios de comunicación a nivel nacional nunca han tenido credibilidad. Así es. Y su servidor tiene más de 30 años para escuchar, y luego pasan un audio y dicen que al fulanito que pudieron entrevistar dijo esto y dijo lo otro y dijo allá. Y no es cierto, ahí en el audio no menciona nada de lo que dice el periodista. Es muy cierto que hay periodistas, no debemos de generalizar, hay periodistas muy serios. Mire usted, he escuchado en un programa a nivel nacional, donde sale Diego Fernández Ceballos, y en cada programa de esos insulta al presidente. Y un programa de noticias es para informar, no para atacar diariamente, no, menos para insultar, pero insulta. Ha de recordar usted también lo que dijo en aquel entonces Pedro Ferri de Campos, cómo se le tiró al presidente, Andrés Manuel López Obrador, con una palabra grosera. Aguilar Camín también. Bueno, entonces se trata de qué es lo que se trata, lo que hacen los detractores de Elisa López Obrador. Y le digo yo a usted, aquí en Reynosa, hace años, con un periodista, un tocayo, ahí en el programa que tenía René Martínez Bravo, apareció Matías Rodríguez, del barrio del Cantaral, de Reynosa, y dijo que a él le consta, cuando Matías Rodríguez fue cargamaletas de Manuel Vázquez Díaz, a él le consta, que lo miró, no se lo contaron. Y aquí en Reynosa, José Cruz Contreras se estuvo aventando billetes en la mano, billetes sobre el billete a Joaquín López Torres. O sea, ¿qué es eso? Entonces, ¿qué cara tiene de querer decir al señor presidente que lo que está haciendo lo está haciendo mal? No es con ataque, no es con insultos. Y pide que Diego Fernández Ceballos insulta, pero bien feo, que da coraje. Bueno, pero mira, aquí es muy fácil, señor Cisneros. Diego Fernández Ceballos sabemos que es el caballito de batalla de Carlos Salinas, todo el mundo lo sabe. Incluso él se anotó el apodo de la ardilla, porque jamás salía de los pinos. Sí,
O sea, sabemos quién es quién en este país y en todo este mundo. Y ahora se hizo pequeño a través de las redes. Lo que no compartimos es el hecho de estar golpeteando a diferentes comunicadores cuando en algunas ocasiones tienen la razón y publican la verdad. Y se centran, obviamente cuando uno escribe diario y cuando uno hace diario, por decir, el caso de nosotros, 120 minutos en un programa a nivel nacional, pues obviamente pudiera cometer o comete errores, estoy yo de acuerdo, pero jamás faltamos el respeto a ninguna investidura, ni municipal, ni estatal, ni federal. Usted lo sabe, licenciado, que un programa de noticias para informar. Por eso hemos mencionado siempre la diferencia. Hay un verdadero periodista que realiza el verdadero periodismo, como don Roberto Vélez Cambia. Tengo años de que todos los medios que estuvo trabajando don Roberto, lo estuvimos escuchando y analizando. ¿Sí? Claro. Y a veces no participaron, era porque estaban precisamente analizando lo que es el verdadero periodismo. ¿Sí? Un programa de noticias para informar, pero ya cuando lo estás agarrando todos los días, eso sí es un ataque sistemático. Ya cuando insultas también, inclusive José Cárdenas, y le habla a Diego Fernández de Valle, cuando no le toca participar en su programa, Diego, que se llama Bitácora, José Cárdenas le habla, para que él sabe, José Cárdenas, que le va a echar al presidente. Claro. No le echa así, de forma distinta, no, le echa con insultos. Mire usted, yo se lo mencioné aquí, cuando Cabeza Vaca, el guisable del fuero, la Cámara de Diputados Federal, vino Cabeza Vaca Tamaulipas, dijo que a él no le estaban ofendiendo, Cabeza Vaca, estaban ofendiendo a los y a las Tamaulipeca, ¿sí? Y cuando Diego Fernández Ceballos insulta al presidente, ¿a quién ofende? ¿No ofende 30 millones que votaron por él? Claro, claro. ¿De qué se trata? Se trata de que los programas de noticias los utilicen para informar, ¿sí? No para insultar. Claro, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Entonces, ese es el punto. Por eso, por lo que Obrador pues, tiene nada más esa defensa. Es muy cierto lo que decía el maestro Sócrates. Es muy cierto que a la hora que hace regresa, eso, lo que está haciendo López, es confrontación. ¿Verdad? Es muy cierto. Que no se debe hacer así. Es muy cierto. Pero sí, esperemos, ¿verdad? Que sí, analizado López Obrador, le caiga el 20 también. Y de verdad, le corrige un poquito ese, porque él mismo le hizo López Obrador, que es violencia entre la violencia. Claro, es que, señor Cisneros, precisamente las personas armadas que estaban ahí son policías comunitarios. Pero aquí, ¿qué es lo que falta? Y déjeme decirlo con la experiencia que le ha dado uno, y bendito Dios, los estudios académicos y la experiencia. En primer lugar, faltan y fallan los canales de comunicación. Aquí estamos obligados a darle información a la gente como usted muy bien lo hace. Yo cuando quiero saber algo de vacunación y demás, yo ando buscando al señor Cisneros para que nos informe, para yo informarle a la audiencia. El presidente, no el presidente, porque él está muy ocupado, él es el señor presidente, no. La gente que está en comunicación social de cualquier institución está obligado a dar información. Y ante la escasez, pues ¿qué viene? O sea, ¿cuál es el error? Vamos directamente, ¿sí? ¿Cuál es el error? Simplemente que no están informando. Si ellos emiten una fotografía o un video del presidente que saludó a estos policías que son pues rurales y que están autorizados por la ley, no pasa nada. Si emiten el asunto de la universidad ahí en Puebla, si emiten un comunicado antes, no pasa nada. Pero no informan. Los gobernadores andan corriendo, los alcaldes andan corriendo para subirse a las camionetas llenos de gente. Esa es la verdad, señor Cisneros. O sea, no informan la verdad, o sea, informan la verdad.
también denunciando eso, y lo que es la Secretaría de Bienestar, que anteriormente era Federación Federal, también estuvimos denunciando eso, que no estaban informados, y todavía, licenciado. Claro. Aquí en la oficina de Bienestar de Reynosa no informan, porque Brigada de México no les pasa la información para todas las cosas que están pasando con las personas beneficiadas del 78 y más. Ahorita, en estos momentos, se está esperando la gente para que los de la ciudad, de 75 más mujeres y hombres, ahora sí se puedan registrar para recibir ayuda de este beneficio, porque anteriormente no, porque anteriormente López Obrador le dio privilegios, según decía que no iba a dar privilegios a los indígenas y a los campesinos, y a ellos sí, teniendo 65 años de edad cumplidos, les iba a otorgar la ayuda. Claro. Ahí hubo discriminación, yo la estuve señalando. Aquí en Reynosa, por mencionar algo de la alcaldesa, que al principio las becas para discapacitados en el DIF estaba muy mal organizado y a los discapacitados lo tenían ahí parados, me vetaron en otra difusión. ¿Ves? Nomás por decir eso, que era una desorganización inicial de estos programas de ayuda a becas para discapacitados en el DIF, me vetaron en incorporar el UDAPE, Jaime Aguirre, ya lo despidieron, ¿verdad? Pero me vetaron, ya no, me dijeron que comentarios míos ya no se van a pasar al aire. Dije, no, está bueno, de modo, muchas gracias, y jamás ningún periodista va a decir que el sistema Fidencio Ismael Serna ha sido grosero a la hora que hace los trámites, las sugerencias. Eso sí, aquí lo que tenemos más de 30 años de andar de sectores sociales y siempre con la verdad, y nunca nos ha gustado tener ningún cargo de elección popular. Nada más lo mío es los grupos vulnerables. Claro. Señor Cisneros, muy amable, gracias, le mando un abrazo y esté muy pendiente. Más adelante voy a tener una entrevista, a ver si puedo localizar a Paco Herrera, él fue secretario particular de Rodolfo Torre Cantú. Vamos a hablar sobre aquellos hechos que sucedieron el 28 de junio, cuando arteramente asesinaron al que fuera candidato del PRI a la gubernatura. Iba derecho a ganar la elección y lo asesinaron. Voy a platicar con él, así que le mando un abrazo, señor Cisneros, y gracias por su confianza. Por favor, gracias, un abrazo, y aquí sabe que es su casa. Gracias. Voy a mensajes, no sin antes signos de Tamaulipas, ya los extrañamos, signos de Tamaulipas. A ver qué opinan, bueno, son periodistas, a ver qué opinan con estas críticas que hacen desde el poder y bueno, pues desde el púlpito arremeten, pues cuando hay una cosa fundamental, los odios y los rencores, esos hay que dejarlos. La política es el arte de concertar, de llegar y tomar acuerdos, esa es la política, no pelear, y menos con la ventaja del poder, con la ventaja, imagínense los tiempos que son sagrados, los tiempos en televisión, estar dedicándose a pelear, ya creo que eso no. Vamos a hablar de otras cosas más importantes, ¿no? Son las 7:46, todas las redes están muy fuertes, gracias a Dios, gracias a ustedes. Cualquier opinión, ya la saben, esta es su casa. Y nuestra línea telefónica es el 899-310-4327. Voy a mensajes y regreso con mucho más. Las noticias son muchas. Entérate cuáles son. Informativo RN Medios. Regresa en breve. El valor de servir y el honor de ayudar son la esencia del heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Reynosa. Y tú puedes ser parte de él. Buscamos voluntarias y voluntarios. Si tienes entre 25 y 35 años de edad, tienes vocación de servicio, estudios mínimos de preparatoria, sin antecedentes penales y tienes licencia vigente, acude a las instalaciones del Polideportivo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Recuerda, esta es tu oportunidad de servir a tu ciudad, siendo parte del heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Reynosa. Son las 7:48.
Regresamos con mucho más información. Gracias, Signos de Tamaulipas. Dice, coincidimos totalmente con la información de ser oportuna, de evitar muchos rumores, totalmente de acuerdo. Signos de Tamaulipas, coincidimos en que la falta de información, cuando no se explica, cuando no se habla, cuando no se sale al frente, estos vacíos generan precisamente los rumores, y ahí es el desorden que traen, pero es en el área de comunicación social, hay que ser muy claros. Casiro López, saludos, Milik, gracias. Casiro López, le mando un abrazo. Tenemos al licenciado Mario Díaz. Estamos comentando, el licenciado Mario Díaz, el hecho de, pues ya ves ahora que está el asunto este de la guillotina, que pasan a los periodistas, le ponen apodos, clasificaciones pues inadecuadas, y bueno, es la falta de información oportuna. Y esto lo digo por varias cosas. Primero, bueno, pues señalan ahí las notas informativas cuando publican que el presidente saluda a una agente armada. Bueno, eran policías comunitarios, pero eso habría que informarlo, habría que decirlo, pero no lo dijeron los medios que están obligados, el área de comunicación social del gobierno federal. Y sé, y hay en muchos lugares, que las áreas de comunicación social pues son un verdadero fracaso, porque no saben ni dónde andan un alcalde, un gobernador, un secretario, no saben absolutamente nada. Creo que hay un error muy grave, y yo creo que este divisionismo aún más fragmentado en el país, esto no conduce a nada. Un editor del Diario de Matamoros, como el licenciado Mario Díaz, está en la línea, y lo saludo con mucho gusto, y por supuesto la opinión de un hombre que es un experto, y aparte pues ha ganado muchísimos premios, lo han condecorado, es un hombre que tiene mucha experiencia y que sabe lo que dice. Licenciado Mario Díaz. Buen día René, buen día a la audiencia de RM Medios. Efectivamente, un tema espinoso, embarazoso, polémico, que obviamente genera mucha controversia. Y efectivamente me parece que este nuevo esquema del gobierno federal para ir trato hacia los medios de comunicación y el periodismo crítico, me parece que parte de una base ahí equivocada. Creo que el gobierno de la Cuarta Transformación debería diferenciar muy bien entre lo que es una crítica y un ataque, son cosas totalmente distintas. Claro. Las críticas son constructivas y destructivas, y en este caso el hacer señalamientos desde un periodismo crítico hacia acciones del gobierno todo fundamentadas, o como bien lo señalas, por falta de información que genera a su vez la especulación, pues bueno, eso es parte del trabajo periodístico, y en este caso, bueno, me parece que se está exagerando ahí el gobierno federal en cuanto al tema de los periodistas críticos, ¿verdad? Porque una cosa es ejercer una crítica destructiva, y otra cosa una crítica constructiva. Por ejemplo, el ejemplo claro es muy clarito, el ejemplo ese del policía comunitario o ciudadano comunitario armado al paso del presidente de la República. Es un ejemplo clarísimo de lo que es la falta de una comunicación oportuna. Además, ya el gobierno federal está viendo la posibilidad de intervenir en el estado de Michoacán, donde está ese tipo de situaciones de autodefensa, para desarmar, en este caso, a los aguacateros de Michoacán, que se han organizado para enfrentar a células del crimen organizado que los extorsionan. Y de cierta manera tienen razón los ciudadanos de esa entidad, sin embargo el Estado de Derecho pues no permite ese tipo de situaciones. Pero es una crítica constructiva, es una crítica real, donde ni siquiera cabe la especulación, porque todo el mundo fue muy notorio y fue muy publicitado el hecho del paso del convoy del presidente de la República, López Obrador, frente a una persona civil y armada. Entonces esos son hechos concretos, ahí no puede haber ataque, ni puede tomarse en una situación equivocada, sencillamente es un hecho, que está ocurriendo y es un hecho derivado de que la política en materia de seguridad
el gobierno federal pues no está dando los resultados que se esperaban. Ese es Claro. el origen de todo esto, mi estimado René. Totalmente de acuerdo. Y bueno, aparte la presentadora comete varios errores. Cometió, También. al menos detectamos 4 o 5 errores, pero yo mencioné 2. Primero en el apellido de Raimundo Rivapalacio. Le dice Raimundo Sí. Rivapalacios. Primer error, que no debe ser, porque dice ella, yo soy periodista. Pues, Claro. ¿quién eres? Es como el Lord Molécula. Yo sé que es periodista, señor. Pues, yo pregunto quién lo conocía. Pero bueno, ellos traen su rollo y yo creo que no es la mejor manera esta. Están fragmentados. Hay una guerra de intereses muy locales, y lo digo así porque considero que en ya el país fragmentado, como lo que está pasando, pues tanto en Ciudad de México, como también en el Estado de México, le dieron hasta con la cubeta a Morena. No lo han dicho lo del Estado de México, licenciado Mario Díaz, pero ahí les pegaron en serio, más la suma de todo lo que perdió acá en las alcaldías, la Cuauhtémoc, por ejemplo, y se andan echando la culpa unos a otros. Creo que eso los está cegando y pues están agarrándola contra pues todo mundo. Yo creo que es hacer una reflexión. Creo que vale la pena, como en los Estados Unidos y países altamente desarrollados, en el sentido de que las vacaciones son obligatorias. ¿Por qué? Porque el empleado va a tener forzosamente que irse a descansar, pero va a llegar con otra visión diferente. Yo los veo cansados y yo creo que necesitan reflexionar respecto a esto, licenciado Mario Díaz. Sí, definitivamente. El resultado electoral en el Estado de México y en la Ciudad de México, pues obviamente no fue nada positivo. Y en otros lugares del país no fue nada positivo para el actual gobierno, para el partido en el poder. Pero bueno, les fue mal en eso, pero les fue bien en otros aspectos. Pero sin embargo, donde está de la mayor concentración de ciudadanos y electores, en el centro del país y concretamente en el Estado de México y en la Ciudad de México, pues las cosas no salieron bien. Como bien lo señalan, efectivamente existe inconformidad entre el equipo interno, el círculo cercano al presidente López Obrador, al partido Morena, donde pues no están contentos con ese resultado. ¿Y qué es lo que sucede? Pues bueno, lo que suele ocurrir en ese tipo de resultados adversos, pues que empiezan las responsabilidades y culpabilidades unos contra otros. Es justamente lo que mencionas y es lo que está ocurriendo. Y entonces, ante esa situación, bueno, pues de enojo, de inconformidad, pues hay que enfocar las baterías hacia otros lados, ¿verdad? Claro. Que es lo que me parece a mí que está ocurriendo ahorita con el caso del periodismo crítico y los colegas columnistas y líderes de opinión que están siendo pues ahí maltratados en las mañaneras que comenzaron justamente el día de ayer, estimado René. Yo creo que hay una cosa, por decir, el licenciado Mario Díaz ha compartido la mesa con algunos presidentes de la República, pero son las áreas de comunicación social. Yo recuerdo haber estado platicando con Miguel de la Madrid, con diferentes presidentes y con el mismo presidente Enrique Peña Nieto, cuando él vino a Tamaulipas. A cada persona de los medios de comunicación, que fuimos algunos, le dedicó algún espacio, platicó con nosotros, y me voy todavía más. Había una área en comunicación social de la Presidencia de la República que era para medios que ellos le llamaban de provincia, cosa que nunca me ha gustado esa palabra, pero bueno, sí, para medios de los estados. Bueno, sí, pues esa relación que había era extraordinaria, porque sí, no tan solo teníamos, y ahí voy a lo importante, información de primera, que es lo importante. ¿Qué es lo que le está pasando a este gobierno? Falta de información, licenciado. O sea, no te informan. Te informan sí, después, y ahí está el problema, precisamente lo que bien dice el licenciado Mario Díaz. Está la gente armada, que son los policías que le comuneros, llaman, sí, comuneros, rurales, pero nada más. Pero hicieron un escándalo ellos mismos,
que crea confusión. Yo creo que, vuelvo a lo mismo, falta de información de los órganos oficiales es lo más importante. Sí, no, definitivamente. Digo, me parece que en esa área, como el área de seguridad, pues no es precisamente lo que mayor domina el gobierno de la Cuarta Transformación, ¿verdad? Definitivamente, y está muy claro, y los ejemplos ahí están a la vista. Y a la falta de una información, pues surge la especulación, es parte de los recursos, de las herramientas del periodismo, es una lógica, ¿verdad? La especulación ante la falta de información oficial. Y en este caso, bueno, pues lo que es un hecho concreto, pues es que los ciudadanos del estado de Michoacán, de algunos territorios del estado de Michoacán, pues se están armando, ¿verdad? Y eso de qué se trata, pues un indicativo claro de que la política en materia de seguridad pública no está dando los resultados que esperaba. Por lo menos vamos a ser benévolos, por lo menos en el estado de Michoacán y concretamente con las personas que se dedican a la producción de aguacate, ¿verdad? Por ejemplo, Claro, que es lo que está ocurriendo actualmente y que está generando un clima ahí de inseguridad en esa zona. Inclusive ya está el gobierno federal valorando la posibilidad de entrar con la fuerza pública para desarmar a esas personas, ¿verdad? Que de acuerdo a la Constitución pues no deben estar armadas, Así de acuerdo, sí. porque el Estado de Derecho lo prohíbe, pero también el Estado de Derecho indica que es el Estado el que debe proporcionar esa seguridad, ¿verdad? Y ante la ausencia de esa seguridad, pues los ciudadanos no les queda otra más que armarse y hacer frente a los grupos delictivos que intentan o los están extorsionando, están también en todo su derecho. Entonces, son situaciones, mi estimado René, audiencia que nos escucha, son situaciones, son hechos concretos, o sea, eso no son inventos de nadie, ni de ningún columnista, son hechos que ahí están palpables, pero, como bien lo señalas, ante la falta de una comunicación efectiva que señale, que precise, que aclare cuál es la situación, que eso lo tendría que hacer la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República. Ante la ausencia de esa información, pues se generan este tipo de especulaciones, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se presenta en las noticias? Pues se presenta una persona armada con un rifle de asalto civil al paso del convoy del presidente de la República. Pues son hechos concretos, mi estimado. Es mi perspectiva personal. Y coincido al 100%, coincido con un editor de un medio de comunicación y aparte de eso un comunicador que le entiende mucho a esto, y creo que ese es el punto medular, la falta de información. Y todavía le dice a Joaquín López Dóriga que trabaja en Televisa. No, él no trabaja ya ahí en esa empresa, él está en Radio Fórmula y en sus redes, todo el mundo lo sabemos, o sea, sí, claro. Entonces ahí te das cuenta que hasta mal informado estás para la crítica. Ahora, si en el sexenio pasado recibieron apoyos publicitarios, bueno, pues están ahí conforme a la ley. Lo que no esté de acuerdo, como decía el maestro Sócrates Campos Lemus, lo que no esté en la normatividad, lo que no esté conforme a la ley, pues que procedan, así de sencillo. Claro, así de fácil. Sencillo, sí. Así de fácil. Sí, definitivamente es un tema que seguramente va a dar para más. Me parece, desde mi punto de vista, me parece que es un error del gobierno federal hacer ese tipo de señalamientos en contra del periodismo crítico y destinar un segmento de la conferencia mañanera de los miércoles para saber quiénes tienen las mentiras, ¿verdad? Cómo se les señala. Me parece que es un error de parte del gobierno federal. Todos los gobiernos, mi estimado, todos los gobiernos y todos los presidentes en algún momento han sido criticados, todos. Y creo que es una práctica común, pues es parte del periodismo, ¿verdad? Claro. Pero en este caso, bueno, me parece que se exagera en cuanto a ponerle atención en ese tipo de críticas, cuando la realidad, lo medular sería tomar lo positivo de esas críticas para corregir errores. Así es. Pero no para estar desestimando la opinión pública de algunos colegas informadores. ¿Y cuántos libros, por decir, Salinas de Gortari, el villano favorito, como él mismo se autonombró, un asesino en la presidencia, y sacaron libros iniciando el gobierno de él? Exactamente. Y aguantó Salinas de Gortari.
Es decir, Sí, no, pues es que esto así ha sido, y si nos vamos presidente por presidente, desgraciadamente el tiempo es muy tremendo, pero si nos vamos presidente por presidente, todos han sido duramente criticados. todos, así es. Díaz Ordaz, López Portillo, López Mateos en su momento, algunos porque eran mujeriegos, otros porque tendían otras cosas, en fin, cada presidente ha sido criticado duramente. Peña Nieto, había memes, burlas y todo de la gente, y siempre aguantó. En fin, Sí. yo creo que los rencores hay que hacerlos a un lado. Por cierto, felicidades hoy en este día, que sigas cumpliendo muchos años. Silvia García me dice felicidades por su cumpleaños al licenciado Mario Díaz. Muchas gracias por esos muestras de afecto, pero yo, aparte del agradecimiento de esas muestras de afecto, obviamente, creo que vale la pena la aclaración, creo que es la cuenta de Facebook de Mario Ángel Díaz la que cumple años, mi fecha de cumpleaños es el 27 de febrero, me quiero hacer la aclaración oportuna, bueno, pero al mismo tiempo agradecer las muestras de afecto, por supuesto. Me pasó a mí lo mismo, este día me llamaron y me andaban felicitando, y digo, no, yo es el 12 de noviembre, y tuvimos que... Sí, así es. Mi querido licenciado Mario Díaz, pues muy amable, gracias. Vamos a seguir con el tema mañana viernes, sobre esto, claro que porque sí. no gusta ese tipo de cosas, y vuelvo e insisto, no necesitamos un Tamaulipas fragmentado, no necesitamos claro que no. un México fragmentado. Si ya con la pandemia andamos encerrados en el hogar, ya no vas a restaurantes a gusto, en fin, todo esto lo que sucede, hay problemas muy serios, hay problemas económicos, no está fluyendo el dinero, muchas cosas que sí son muy importantes, no para estar perdiendo el tiempo en este tipo de cosas, mi querido licenciado Mario Díaz. Totalmente de acuerdo contigo, mi estimado René, y bueno, me parece que es un tema interesante que va a dar para más, y si gustas el día de mañana en Novio de Tiempo, pues lo trataremos en este espacio. Por lo pronto, buen día a la amplia audiencia de RM Medios. Gracias, señor, un abrazo, gracias. El licenciado Mario Díaz, editor del periódico El Diario de Matamoros. Voy a mensajes, regreso con José Alfredo Teto, que ya debe estar listo, y son las 8:05. Las noticias son muchas. Entérate cuáles Signo de Tamaulipas. Dice la confrontación del peje por los medios de comunicación. Señor José Alfredo, buenos días. Un segundito, déjame leer lo que dice signos. La confrontación del peje con los medios le dan permanencia en los titulares y lo mantiene en la popularidad. Necesita de estas cosas por la falta de logros alcanzados. Bueno, pues ahorita lo voy a leer al aire, aunque ya lo he hecho en redes, pero bueno, son puntos de vista. nuestras plataformas digitales. Todos te ven, todos te escuchan. Comunícate al teléfono 8993-1043-27. Celular 8991-469744. O al WhatsApp 8992-463609. La mejor inversión en publicidad la tiene Grupo RM Medios. Conectando a México. Conectando a México. El valor de servir y el honor de ayudar son la esencia del heroico cuerpo de bomberos voluntarios de Reynosa, y tú puedes ser parte de él. Buscamos voluntarias y voluntarios. Si tienes entre 25 y 35 años de edad, tienes vocación de servicio, estudios mínimos de preparatoria. Pues armó el escándalo con esto de la crítica a los periodistas. De 8 de la mañana a 4 de la tarde. Recuerda, esta es tu oportunidad de servir a tus Está la opinión de la gente fuerte, José Alfredo Teto, pero bueno. Son las 8:07. Regresamos con mucho más. Gracias, Signo de Tamaulipas. Dice, la confrontación del peje con los medios le dan permanencia en las titulares
y lo mantiene en la popularidad. Necesita de estas cosas por la falta de logros alcanzados. Bueno, pues leo textualmente lo que se dice en Ciudad de Tamaulipas. José Alfredo Treto está en la línea, señor. Muy buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días al auditorio. Pues el día de hoy, licenciado, viaja un contingente de familiares de desaparecidos de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Vienen a Ciudad Victoria para entrevistarse con el fiscal Irving Barrios para darle a conocer que los secuestros son en terrenos de Tamaulipas, ya que el fiscal declaró que estos acontecimientos suceden en el estado de Nuevo León. Además, darle a conocer quiénes son los secuestradores, ya que al parecer el fiscal pues vive en la luna. Dicen, pues se dedica a meter a la cárcel a enemigos políticos del gobierno, en lugar de detener a los verdaderos delincuentes. Así es que el día de hoy, por supuesto que el fiscal Irving Barrios pues no los va a recibir, como es su costumbre. Mas, sin embargo, pues le vienen a dar a conocer la realidad de la situación. También, licenciado, con respecto a esto de la información, que bueno, es tema ahorita del momento. Hay muchos ejemplos, pero uno de ellos, aquí en nuestro estado. ¿Por qué no contar con un observatorio de la violencia en nuestro estado? Que esté al pendiente de la información en temas de seguridad, que es un problema muy grave, para que los ciudadanos pues tengan una fuente confiable de la situación de la inseguridad y que encontremos los cauces de la tranquilidad y de seguridad que tanto necesitamos los tamaulipecos. Si la información es oportuna, pues se evitan muchos problemas. Y así como este ejemplo, pues hay muchos, licenciados. Así es que, bueno, es un gran problema. También, licenciado, la actual administración municipal que encabeza Pilarica Gómez Leal, pues ofrecerá las cuentas, pero dice que solo responderá por el ejercicio fiscal desarrollado de octubre del 2020 a octubre del 2021. Y en el caso particular de lo realizado por su antecesor, pues él tendrá que asumir su propia responsabilidad. Me refiero a Jicotencal González Uresti, uno de los peores alcaldes electos de Victoria, que encabezó el ayuntamiento de octubre del 2018 a octubre del 2020, con 2 años sumamente cuestionados, no solo por el problemita de la corrupción y manejo financiero que realizó, sino por el abandono en que entregó la atención a los servicios primarios de la ciudad, entre otros puntos críticos de su administración. Así es que dice Pilarica que a ella no le avienten los problemitas de Jico, que él responda. También, licenciado, con respecto a la pandemia que ahorita, bueno, pues va en aumento. Pues ni la pandemia acabó con las cuotas escolares, licenciado. Es increíble que sigan con la misma sinvergüenzada. Denuncian acá en la capital pues los cobros indebidos disfrazados de cuotas voluntarias, tanto en escuelas primarias como secundarias, en donde se ponen los cobros como condicionante para inscribir al alumnado, y se niegan pues a dar un contrarrecibo por la cantidad aportada. Los padres de familia piden la intervención de las autoridades educativas, primero pues para que se cumpla a cabalidad la gratuidad de la educación, y segundo, para que se auditen las mesas directivas de las escuelas. Sin embargo, digámoslo claro, licenciado, el secretario de Educación, Mario Gómez Monroy, sigue de inútil, con los brazos cruzados, feliz de la vida, sin resolver los problemas
al cual pues no le interesa nada. Este problema está, sigue y seguirá mientras no se intervenga con mano dura. En las denuncias se informa que, pues en las escuelas primarias, la Sociedad de Padres de Familia junto con la dirección, que pues están en contubernio y son unos sinvergüenzas, pues exigen el pago de cuotas de inscripción voluntarias, unas de 1,250 pesos, de los cuales 800 son para construcción y 450 para mantenimiento. Denuncian también que las sociedades de padres de familia pues no han rendido cuentas sobre el uso del dinero, de las aportaciones, del ciclo por terminar, ni el pasado tampoco. De igual manera señalan que las direcciones pues no han mostrado empatía hacia los padres de familia, que en su mayoría, por la situación actual de la pandemia, pues no pueden juntar ese dinero para el pago, que de voluntario pues no tiene nada. Entonces, unos verdaderos sinvergüenzas, licenciado, y la autoridad pues dormida en sus laureles. Y en base a esto, licenciado, en nuestro estado pues no existen políticas de bienestar para responder al COVID-19. Son escasas las políticas para hacer frente a la emergencia y no corresponden con su potencia económica, que el presupuesto del gobierno de Tamaulipas son miles de millones de pesos. El gobierno parece más una maquinaria de producción de eslóganes que una institución a favor del interés de los tamaulipecos. ¿Cómo dejar pasar por alto pues las carretillas de dinero que se gastan en tantos rubros? Un ejemplo, pues ya que estamos con lo de la prensa, pues en imagen y prensa, para hablar bien del mandatario y del Estado, gastando pues alrededor de 2,000 millones de pesos al año. Recursos que pues perfectamente podrían ser destinados a otros rubros como el COVID, que son de mayor importancia. Estos son tiempos para desplegar verdaderas políticas del bienestar, pero parece que para el gobierno, pues esa palabra no es mucho más que pues un lema. Para Tamaulipas, la emergencia sanitaria tiene repercusiones económicas por el nivel de desempleo y la falta de ingreso que ocasiona. Además, pues son 900,000 tamaulipecos en pobreza, licenciado. Imaginémonos cuántos niños dejan de hacer sus 3 comidas a causa de este golpe económico. El gobierno no interviene con políticas efectivas reales para mitigar el desempleo y el cierre de empresas, y miles de tamaulipecos pues se suman a la pobreza. Debido a la gravedad de la crisis inminente, pues se esperaba que el gobierno tuviera definida una lista de instrumentos gubernamentales o políticas públicas estratégicas para amortiguar el golpe al empleo, a la ocupación, es decir, al ingreso de los tamaulipecos, lo cual pues no existe. La pandemia está haciendo muy evidente las carencias de nuestros sistemas y servicios públicos, la falta de acceso efectivo a la protección social, un problema que afecta a miles de tamaulipecos, la ausencia de derechos laborales, contratos fijos, ingresos y seguros y previsibles para miles de trabajadores en todos los sectores. Reconocer a estas poblaciones pues puede servir para implementar medidas mejor diseñadas y más adecuadas, lo cual hasta el momento, licenciado, pues no existe. El gran problema del COVID tiene a los tamaulipecos, bueno, de una manera pues muy triste se está atacando esto, y la problemática pues es muy grande, licenciado. Así es, gracias, muy amable José Alfredo Treto, muy buenos días, y pues a cuidarse porque está en foco rojo Ciudad Victoria. Gracias, y regresamos para en contacto, licenciado. Gracias, buenos días. El señor José Alfredo Treto, gracias. Vamos a mensajes, 8:17. Vamos a tratar de localizar a
a quien le comentaba yo, al buen amigo Paco, a quien vamos a platicar con él, Paco Herrera, un hombre muy cercano a quien fuera el candidato en el 2010 a la gubernatura de Tamaulipas. Y ya sabe el destino, ¿no? Pues fue asesinado. Regreso con más. Las noticias son muchas. Entérate cuáles son. Informativo RM Medios. Regresa en breve. Philly's #1 in music station. Sounds like this. Es momento que todos conozcan tu negocio. Anúnciate. One hit after another. En las frecuencias más escuchadas. Oye 92.1 FM y Retro 97.5 FM. Y en nuestras plataformas digitales. Todos te ven, todos te escuchan. Comunícate al teléfono 8993-1043-27. Celular 8991-469744. O al WhatsApp 8992-46. La mejor inversión en publicidad la tiene Grupo RM Medios. Conectando a México. Mi querido Paco, muy buenos días. Buenos días, René, a tus órdenes. ¿Cómo amaneciste, mi querido Paco, primeramente? Pues aquí bajo una pertinaz llovizna, muy agradable. Ah, qué padre. Sí, estamos de plácemes hoy por el clima tan benigno que hay por estas fechas. Sí, ¿verdad? Porque como quiera los calores, esos de 40 y tantos grados en el centro, hace mucho daño aparte también. Sobre todo que estábamos viviendo una sequía muy importante ya de varios años, y bueno, pues viene a paliar un poco la necesidad que teníamos de agua. Así es. Vamos al aire ya. Gracias. Gracias a ti, mi querido Paco Herrera. Bueno, pues le comentaba en parte de RM Medios a nivel nacional, Conectando a México, la plática con Paco Herrera. Paco Herrera fue una de las personas más cercanas en la Secretaría Particular, en la asistencia de los trabajos que se hacían en la campaña de el doctor Rodolfo Torre Cantú. El pasado lunes, como usted lo sabe, pues otra fecha más, un año más, donde pocas voces fueron las que se expresaron en torno a este lamentable hecho, y que seguimos igual o peor con desinformación. Y tengo a Paco Herrera porque primero le agradezco que haya querido platicar conmigo esta mañana, a mi amigo Paco, y que por supuesto nos platique algunos detalles de Rodolfo Torre Cantú. Mi querido Paco, muy buenos días. Buenos días, René. Saludos a toda tu importante audiencia y red electrónica. Paco Herrera, ¿qué recuerdas de aquella época del 2010, de aquellos detalles que se les han ido a las autoridades, de aquellos detalles que conocimos como atentados, como altercados con hombres del poder, y que Rodolfo Torre era un gran hombre, un gran amigo, pero también era un hombre con carácter muy, no fuerte, sino un carácter muy seguro? ¿Qué nos puedes decir, Paco, tú que estabas tan cerca? Bueno, el cobarde asesinato de Rodolfo Torre entra sin duda en la acepción de un magnicidio, porque no podemos soslayar que era en ese momento también un diputado federal electo con licencia para buscar la gubernatura de Tamaulipas. Por cierto, sobre esa elección obtuvo la segunda votación más copiosa de todo el país. Solo le ganó un distrito que tenía 2 o 3 veces mayor población, ¿verdad? Rodolfo es sin duda el político más querido que ha tenido en su historia el estado de Tamaulipas. Es, por decirlo coloquialmente, el último de los mohicanos de ese PRI benévolo que construyó el país y el estado, sirviendo a toda la gente posible, siempre con la decisión y convicción de que la política era una herramienta para servir a los demás. El periodo que se abre con muerte
pudiera denominarse, porque bueno, las consideraciones históricas ni siquiera se han acercado, pero hay que ponerle un nombre. Los procesos históricos importantes que marcan el devenir de una nación, de un estado, de una ciudad, tienen siempre un nombre en las aproximaciones históricas. Yo lo voy a bautizar como las 96,000 horas aciagas, parafraseando el himno de Tamaulipas y haciendo alusión a los 11 años que tenemos sin justicia para nuestro querido amigo, maestro, compañero, luchador social Rodolfo Torre. Paco Herrera, vamos a temas delicados. Uno de ellos, ¿qué viste tú como particular, como hombre de confianza, como un hombre inteligente y en lo personal, uno de los estrategas muy importantes, no tan solo de Tamaulipas, sino del país? Un hombre que le entiende, que le sabe, que habla con una claridad de los hechos políticos. Eres un hombre aparte muy inteligente. ¿Qué cosas raras viste, Paco, tú que estabas cerca de la campaña de Rodolfo Torre? Sin duda, René, muchas gracias por tus conceptos. Sí hubo avisos importantes. Nosotros empezamos con problemas por ahí de la última veintena de la gira. Empezamos con problemas en una reunión precisamente que él tenía para la frontera norte, para la frontera chica. Iba a tener su sede en Miguel Alemán. En ese momento, el Reforma, si mal no recuerdo, a cuadro nacional, tenía un blog que le denominaba Frontera al Rojo Vivo. Entonces nosotros en campaña recibimos de inmediato una notificación que sobre ese blog se había publicado una amenaza directa hacia nuestro candidato, donde decía literalmente, te lo repito: Rodolfo, te estamos esperando para matarte como a un perro. Acto seguido me comunico con él que si estaba al tanto de la situación, se hizo la indagatoria y para no hacerte el trayecto muy largo, se redujo la visita a Miguel Alemán a solo 45 minutos. Pasaron 3 o 4 días, no puedo decirte con exactitud porque traíamos nosotros una agenda sin candidato en una red que se llamó Todos los Votos y Más, la red que implementó el candidato de su propia idea para tener una aproximación con todos los tamaulipecos que se habían volcado en ese momento sobre sus posicionamientos políticos, y trabajábamos diferenciadamente, él por su lado y nosotros por otra cuenta, la señora Beba también por otra cuenta. Pero te puedo decir que aproximadamente 3 o 4 días después en San Fernando hubo otro exabrupto donde hay algún intento también de provocarlo o de lastimarlo, y él tiene que salir de acuerdo a la trifulca y a lo que me comentan, no lo presencié, pero a lo que me comentan, se toma del cinto de uno de sus seguridades, que es que lo saca de la turba que había provocado ese altercado. Déjame decirte que en todos los recorridos que hicimos por el estado, que fueron intensos, creo que le dimos 10 vueltas, jamás hubo un comentario adverso en el sentido de que la ciudadanía se pronunciase en contra de las políticas que quería implementar el doctor. Era un hombre bien amado, era un hombre querido, era un hombre sencillo, como tú dices, era un hombre profundo que sabía escuchar, que entendía perfectamente las necesidades que los tamaulipecos pasábamos en ese tiempo y que no son muy distantes hoy. Era un hombre realmente extraordinario. Paco Herrera, lo que tú viviste y que percibiste, lógicamente, cerca de Rodolfo Torre, yo recuerdo haberlo visto los días de San Fernando, donde hubo la balacera, que trataron de ocultarla, y que el doctor Egidio, su padre, lo tuvieron que sacar en una camioneta, ya pues una camioneta viejita pues, y lo sacan porque había un retén ahí de gente que estaba armada, y logran así salvar y sacar al doctor Egidio Torre. Acto posterior, yo le comento al candidato que mi punto de vista era organizar, cancelar los eventos
y que hicieran un evento central en el Marte R. Gómez. Al final del camino, pues obviamente no me hizo caso y decide viajar a Matamoros, que es donde llegamos al acto de ese 28 de junio por la mañana, donde hay una serie de opiniones, hay una serie de videos, pero lo más curioso es que nunca se avanzó en la investigación. Eso es lo más no raro en este país, porque digo, hay muchos casos como el de Colosio y muchos más, pero pues sí nos sigue inquietando esto, mi querido Paco. Pues fíjate que, René, con todo respeto, sí difiero de ti, sí es raro, porque aún que tenemos precedentes de magnicidios en la historia de México, por citarte dos, el de Obregón y el de Colosio, siempre ha habido cuando menos, una aproximación de lo ocurrido. Si bien León Toral era el dibujante que le atribuyen el disparo, que después, posteriormente, las investigaciones revela que Obregón tenía 14 tiros de diferentes calibres, Sí. cuando menos hay la posibilidad, la idea de que el Estado daba una respuesta social. En el caso de Colosio, acaecido también brutalmente, pues está la tesina del asesino solitario, un loco idealista que va y lo ultima, aunque siempre han existido las historias conspiracionistas. Para mí es increíble, René, increíble, y por eso te toco desde el inicio la palabra magnicidio. Así es. Que el propio Congreso de la Unión o el Congreso del Estado de Tamaulipas, los dos gobernadores que han pasado, no hayan integrado cuando menos una comisión de la verdad, una fiscalía especial, al menos desde la academia, la construcción de una aproximación histórica para entender o tratar de esclarecer cuál es el móvil del asesinato, porque han tratado de aparentar que esto es algo ligado a la delincuencia organizada. Sí. Si bien es cierto, el sicariato así fluyó, porque bueno, no está discusión, la situación de la planeación, orquestación, es de una coyuntura inmediatista y política. Es política porque Rodolfo era un hombre limpio, yo lo acompañé en sus 4 campañas y en todas las de salud, y tenía muy claro él en su vida lo que quería para el Estado, lo que buscaba para su familia. Él caminaba siempre pensando en su familia, era un hombre sumamente apegado a su familia, jamás un mal comportamiento, jamás un abalanzamiento sobre cosas ilícitas, era un hombre limpio. La circunstancia que le tratan de atribuir colgada a la delincuencia organizada es una falacia. Son los intereses puntuales, locales, inmediatistas y políticos, como bien dijo, y habría que investigar por qué lo dijo el expresidente Calderón, que lo ultimaron priistas. Es correcto. Incluso en la reunión que tuvo con concesionarios de la radio, mencionó, pues ustedes, los Tamaulipas, las balas eran oficiales. Ahí lo dijo. Y en la investigación ahí está. Pero lo dijo Felipe Calderón, el presidente de México. Yo recuerdo, tú lo sabes, haberlo publicado en la columna y nos trajo como, ahora sí como bingo, haber salido huyendo de la capital del estado, de Ciudad Victoria. Y gracias a Dios y a los amigos pudimos salir por la amenaza precisamente de haber publicado esto. Yo lo publiqué porque en un desayuno me lo platica una persona que recién había llegado una noche antes de la Ciudad de México, donde me platicaba precisamente que el presidente Felipe Calderón había platicado eso de los tamaulipecos. No se me hizo fácil, se me hizo importante publicarlo, pero pues ya sabes que estos temas son muy espinosos. Y hoy te agradezco mucho, Paco Herrera, el hecho de que hables. Sé que es quizá la primera o de las pocas entrevistas que has concedido, porque sé que es un tema muy delicado y sé que todavía por ahí
andan algunos que no les gusta el tema, pero bueno, tenemos que reconocértelo, y quisiera esta entrevista que tenemos contigo, que nos dijeras algo que tú quieras platicarnos en torno a quien fuera tu jefe, tu amigo, tu brother, al doctor Rodolfo Torre Cantú. En paz descanse. Cerraría con esa idea, René. Simplemente quisiera comentarte que hoy, como nunca, están las condiciones para poder avanzar en la investigación, ya que dos de los actores relevantes de ese periodo de iniquidad que ha sufrido el Estado están presos, y son dos exgobernadores que pudieran optar por dar datos y conmutar su pena, avanzar en las investigaciones y en la construcción de la verdad para llegar a esclarecer este cobarde asesinato. La inacción y falta de respuesta de las autoridades también es un delito que está consignado en la Constitución tamaulipeca, claro, ¿verdad? Y acusa una ausencia de falta de voluntad política. En la resolución te vuelvo a reiterar de este magnicidio, porque es un diputado federal electo al que han dejado solo, abandonado en cualquier posibilidad de justicia. Derivado de esto, René, la credibilidad de las instituciones del Estado han ido en franco declive en México y en el mundo, y hoy hasta puedes ver que el candidato electo del vecino Estado de Nuevo León nos juzga y nos denosta, como si los tamaulipecos, su sociedad civil, no estuviéramos dando la batalla en todos los frentes diariamente por salir de la postración que nos ha dejado este periodo oscuro, ¿verdad? claro. Entonces es increíble que no haya de ningún sector, y más triste y lamentable que la academia que encabeza Paco Ignacio Taibo, Pedro Salmerón, que se han desvinculado de los llamados intelectuales orgánicos, no tengan un esbozo de verdad, no tengan la idea de construir qué ocurrió. Andan con las balas de la revolución de Pancho Villa, pero esto, que es materia vigente, no les interesa. Te diría, René, de colofón, que quisiera dirigirme a la familia de mi amigo. Yo no doy entrevistas a título de él porque no quiero que se piense que yo lucro con su nombre. A mí las balas mataron una parte de mi persona y de mis ilusiones. Desde luego, quiero referirme a ellos porque he visto particularmente a su hija Pau en un esfuerzo por encontrarse, por tratar de avanzar en la vida, por ver qué pasó con su padre. La he visto ahí inquieta, escribiendo algunos libros y bocetos, algunos pronunciamientos, entrevistas, con mucho sentimiento todavía. Claro. A ella y a todos, a sus hermanos, yo les quiero decir que estén conscientes que su padre es el hombre más digno que yo he conocido jamás, que es el político más completo que ha dado, si no la historia de Tamaulipas, tal vez de todo el norte del país, que era un hombre íntegro, y que todas estas circunstancias que le quieren colgar, que si hubo situaciones de la efedrina y del sector salud, que no olviden jamás que los puestos claves de esa administración no los puso Rodolfo. Él no puso ningún solo colaborador que tuviera que mediar con esos temas. Rodolfo se dedicó a ser secretario de salud, obtuvo 5 reconocimientos nacionales como el mejor esfuerzo contra el dengue, 5 reconocimientos nacionales como el mejor estado de revisión de su calidad de agua bacteriológica, amplió el programa de alimentación para las familias que menos tiene en todo el estado, una serie de logros. Las consideraciones de las actualizaciones de todas las unidades de salud pasaron por su mente. Un hombre comprometido con su estado, un hombre limpio, un hombre que siempre pensó en su familia y que en todos sus dichos y haceres siempre iban a repercutir en sus hijos. Sí. Por eso quisiera referirme a ellos para que estén tranquilos de que han tenido la suerte de nacer de un hombre de ese calibre, de un hombre de Estado, según la definición de Churchill, sí, que decía que, bueno, dejas de ser, o te conviertes en estadista cuando empiezas a pensar en las generaciones futuras y renuncias a tu propio momento histórico. Así es. Sin duda, Rodolfo fue un hombre de Estado.
Fue un hombre de Estado, exactamente, un estadista. Pues, mi querido Paco, gracias. Ya tocaremos, si Dios lo permite, después algunos otros temas relacionados a esto y más. Por lo pronto, te mando un abrazo, mi querido Paco Herrera, y te agradezco el hablar con esa claridad en este día, recordando precisamente a Rodolfo Torre Cantú. Te mando un abrazo, Dios te bendiga y gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias, René, muchas gracias a tu audiencia, muchas gracias a todos los tamaulipecos que confiaron, que de alguna forma se les dio la espalda. No entiendo la razón por la cual el hermano del gobernador decidió esto, el hermano de Rodolfo Egidio decidió esto, no entiendo por qué lo hizo. Quizá él adelante dé a conocer cuáles fueron las causas. Entre tanto, estamos esperando que llegue la justicia. De mi parte, yo quisiera transmitir a quien nos escucha que participó con fe, con vigor en esas campañas, en esa idea de transformar a Tamaulipas, pues mi impotencia de no poder haber hecho nada por incluirlos en los aspectos del devenir tamaulipeco. Nos ha tocado estar afuera, nos ha tocado buscar la vida como cualquier tamaulipeco, nos ha tocado pues ver el entramado que no logra dilucidar ni concretar lo que ha sido la verdad. Y en ese orden de ideas, sinceramente, a todas las personas que fueron parte del enorme equipo de Rodolfo Torre, todo mi reconocimiento y vaya para ellos un abrazo fraterno. Gracias, mi querido Paco. Te mando un abrazo. Hasta luego. Muy amable, muy agradecido. Paco Herrera, quien fuera secretario particular de Rodolfo Torre Cantú, esto en el aniversario luctuoso, el número 11, quien fuera su secretario particular, habló aquí en RM Medios, una noticia que sigue vigente porque todavía quedan muchas interrogantes. Regreso con más. Las noticias son muchas. Entérate cuáles son. Informativo RM Medios. Regresa en breve. El valor de servir y el honor de ayudar son la esencia del heroico cuerpo de bomberos voluntarios de Reynosa. Y tú puedes ser parte de él. Está interesante, ¿no? Sí. No, lo que parece que es la primera entrevista que da. Sí, lo que estaba escuchando, casi no. Está bien, porque como dice él, para que no piense la gente que está lucrando. Roberto, buenos días. Buenos días. Esta es tu oportunidad de servir a tu ciudad, siendo parte del heroico cuerpo de bomberos voluntarios de Reynosa. Es momento que todos conozcan tu negocio. Anúnciate. Muy fuerte las redes, están opinando. Oye 92.1 FM y Retro 97.5 FM. Y en nuestras plataformas digitales. Todos te ven, todos te escuchan. Comuníquete al teléfono 8993-1043-27. Celular 8991-469744. O al WhatsApp 8992-463609. La mejor inversión en publicidad la tiene Grupo RM Medios, conectando a México. Son las 8:42. Gracias, buenos días. Víctor Quevedo, muy amable, buenos días. Natalia, buenos días, en fin, tenemos Perla, gracias, buenos días, en fin, tenemos muchísima gente. Vamos con la voz de la experiencia, don Roberto Vilescandia, con temas como siempre muy importantes y a veces adelantado con algunos temas que hoy por hoy son pues uno de los aspectos primordiales, como el asunto de los migrantes, como el asunto de el COVID y muchos más. Don Roberto, muy buenos días. Sí, muy buenos días. Buenos días, amable auditorio de MR Medios. Bueno, pues realmente felicitamos a MR Medios de haber logrado la integración de un material informativo periodístico
tan importante como el día de hoy, con esta entrevista del señor Francisco Herrera, que dicho sea de paso, pues sí nos hace recordar quienes tuvimos la oportunidad de estar 48 horas antes de ese lamentable y muy censurable acontecimiento en el que perdió la vida el que fuera pues candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas hace 10 años, al lado de él muchos tamaulipecos también, que pues cayeron también en esa trampa mortal. Y bueno, pues sí, escuchamos con mucho interés esta entrevista y consideramos que es de un alto valor histórico, porque lo que ha mencionado el señor Herrera, pues es algo que no se nos debe, es decir, pasar en alto y dejarlo siempre en nuestros apuntes personales, todos los tamaulipecos, todos los que tuvimos la oportunidad de conocer en vida al doctor Torre Cantú, pues tuvimos la mejor de las impresiones, porque él hablaba de proyectos, infinidad de proyectos. Y aquí nosotros observamos también, por ejemplo, cómo transcurrieron tantos años, ninguna legislatura federal, ninguna legislatura local a la que él pertenecía como diputado federal, es decir, nunca alzaron la voz de la protesta, nunca se formaron comisiones de la verdad, nunca hubo el intento de contribuir para que se esclareciera lo que hoy, después de 10 años, pues sigue siendo exactamente lo mismo, como decía el señor Herrera. Y bueno, pues ojalá que Tamaulipas nunca olvide a quien pues entregó su vida a cambio de un proyecto que no se logró, pero que sí dejó una huella imborrable entre muchos tamaulipecos. Y aquí pues lo que comentaba también, lo que se comentaba hace un momento, de que no era aceptable que el hermano de él, Egidio Torre, que fue gobernador, no haya hecho el menor intento, sí, de mover al gobierno federal, al gobierno estatal, nada. Simplemente se mantuvo como se fue. Es decir, se mantuvo siempre muy tranquilo, como si no hubiera pasado nada. En fin, cambiando de tema, el día de hoy, el licenciado René Vélez Rosales, pues una noticia relacionada con la pandemia del COVID. El COVID-19, pues ahora ya más que preocupa al gobierno federal, ha dado pie para que a partir de esta semana se reanuden las conferencias. Ya si se acuerdan que las conferencias semanales que daba el doctor López-Gatell, bueno, pues se reanudan ante el avance de esta ola de contagios, no solamente en Tamaulipas ya se declaró que hacia el sur, hacia el norte, en todo el estado de Tamaulipas, la ola de contagios va en aumento. Y esto preocupa mucho, no solamente al gobierno federal, preocupa a los gobiernos de los estados. Es más, se habla también de que vienen medidas muy restrictivas. Por ejemplo, hablando de puntos turísticos, en La Paz, no, en Los Cabos, Baja California Sur, se suspendieron ya el arribo de cruceros, es decir, ya no llega la gente a Los Cabos, está cerrado este centro turístico para todos los visitantes ante el alto promedio de COVID que se está presentando. Y esto pues también con motivo de preocupación por parte de las autoridades federales y en coordinación con las estatales, como el caso de Baja California Sur, donde un centro turístico de gran relieve como es Los Cabos, La Paz, etcétera, pues están sujetos a medidas restrictivas de primer orden, y esto se atribuye al elevado número de contagios.
cómo estará pasando a la población. Imagínense si es la única fuente de ingresos que se tiene, por ejemplo, en Los Cabos, en materia turística, es decir, la agricultura, la ganadería ocupa un renglón muy mínimo, pero el turismo es un 90%, y cerrando pues el arribo de cruceros, esto es realmente muy grave a la economía de la parte sur del estado de Baja California. Bueno, pues esta es la información que en estos momentos se está reproduciendo, la reanudación de las conferencias del doctor López-Gatell ya a partir de esta semana, con la finalidad de seguir orientando sobre los datos estadísticos y sobre las medidas que va a tomar el gobierno federal. Esto que ha mantenido constantemente en MR Medios toda la información, porque incluye a los estados de la República Mexicana, donde está precisamente, donde está la radio, donde está esta información. Allí en esos estados de la República Mexicana, como son Yucatán, Quintana Roo, estados que no se mantenían con datos, por decir así, alarmantes, pues ahora sí ya se están tomando medidas al respecto, porque pues el arribo de cientos de turistas a todos estos lugares se ha propiciado porque vienen de todo el mundo, es decir, no solamente de Estados Unidos, no solamente de México, el turismo va, no, vienen de Europa, y entonces ahí está el riesgo precisamente de la proliferación del contagio del COVID. Licenciado René Ávila Rosales, nuestros temas el día de hoy. Sí, ese último del COVID, hay llamadas precisamente desde Cancún y de Guerrero, de Acapulco, donde afirman que precisamente va a tener, por este rebrote, va a tener serios problemas, sobre todo para el turismo, como bien usted lo dice, para la región de Baja California Sur, va a tener serios problemas, y bueno, pues es una situación que va a golpear nuevamente la economía, que ya sería el segundo año, el segundo verano, que pese a que la gente asiste, no es con todas aquellas gentes de Europa, de América del Sur, mucha gente de Argentina, de Brasil, y pues ahora ya el tema es muy delicado precisamente para estos estados, como usted lo dice, el estado de Guerrero, el estado de Quintana Roo, y este asunto pues no parece tener fin. Y habrá que tomar en cuenta, disculpe la interrupción, habrá que tomar en cuenta, usted que está citando en estos momentos varios estados de la República Mexicana, bueno, habrá que tomar en cuenta aquí la frontera norte del país, simple y sencillamente. Ayer en un recorrido por lo que llamamos, que era hace muchos años, y ahora ya pues es una zona totalmente comercial, la zona rosa, vimos infinidad de personas procedentes del Valle de Texas, y bueno, realmente nos quedamos sorprendidos que estas personas caminando por las calles, ¿verdad?, pero sin cubrebocas y sin respetar la debida distancia. Esto es lo que contribuye a que se incremente el número de contagios, tanto que van como que vienen. Pero aquí, ayer vimos, por ejemplo, algunas personas, repito, todas ellas personas de Estados Unidos, de aquí concretamente de Texas, venían de compras, ¿verdad?, pero andaban ahí por la calle sin cubrebocas, y esto pues es exactamente lo que está recomendando en este momento el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Hugo López-Gatell, que está dando a conocer que la hora de contagio se incrementó en un 14%. Ayer estaba al 11% y en esta mañana está al 14%. Y mientras tanto, pues repito, la frontera sigue recibiendo a cantidad de personas, y lo más grave, que no cuentan con ninguna medida preventiva y no sabemos si también están vacunados o no. La realidad es que pues este intercambio de personas es lo que ha propiciado en las zonas turísticas que mencionó el licenciado René Ávila Rosales, allá hacia el sur de la República Mexicana, es lo que ha
propiciado el incremento de contagios del COVID-19. Efectivamente, Roberto. Bueno, mandan saludarlo, felicitarlo. También nos comentan que quieren algunas copias de la entrevista de Paco Herrera que hicimos esta mañana, que fuera secretario particular de Rodolfo Torre Cantú, y a través de Grupo Metrópoli le decimos que está para ingresar, y de ahí usted lo toma, y también a través de nuestra página en línea www.oye921fm.com. Don Roberto Vélez Candia, muy amable y muchas gracias. Al contrario, gracias a MR Medios, a Roberto. Gracias, buenos días. Muy buenos días, gracias, don Roberto Vélez. Muy amable, gracias por estar siempre al tanto con la información y la gente que está pidiendo esto. ¿Vamos a mensajes? Vamos a mensajes para regresar con la parte final. Las noticias son muchas. Entérate cuáles son. Informativo RM Medios. Regresa en breve. El valor de servir y el honor de ayudar son la esencia del heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Reynosa, y tú puedes ser parte de él. Buscamos voluntarias y voluntarios. Si tienes entre 25 y 35 años de edad, tienes vocación de servicio, estudios mínimos de preparatoria, sin antecedentes penales y tienes licencia vigente, acude a las instalaciones del Polideportivo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Recuerda, esta es tu oportunidad de servir a tu ciudad, siendo parte del heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Reynosa. Es momento que todos conozcan tu negocio. Anúnciate en las frecuencias más escuchadas. Oye 92.1 FM y Retro 97.5 FM. Y en nuestras plataformas digitales. Todos te ven, todos te escuchan. Comuníquete al teléfono 8993-1043-27. ¿Tienes, vamos, no? 8991-4697. ¿Cuánto nos falta? ¿3 minutos? 4 minutos. 92463601. La mejor inversión en publicidad la tiene Grupo RM Medios, conectando a México. Son las 8:55. 8:55, vamos ya a la parte final. Déjeme decirle que el día de hoy la alcaldesa de Reynosa, la doctora Maki Ortiz, va a estar para hoy, jueves 1 de julio, a las 10:30, la inauguración de la obra Calle Revolución Obrera, en la colonia Revolución Obrera. A las 11, la inauguración de edificio de protección civil en la calle Club de Leones, Corona La Presa. Esa es la actividad que tiene el día de hoy la alcaldesa. Por cierto, que causó mucho revuelo el día de ayer, cuando mencionó en el sentido de que una mujer gobernadora, pues sí, pues prácticamente algunos lo vieron como un destape, y bueno, es parte de lo mismo, ¿no? Es parte de lo mismo y de los tiempos que ya se acercan. Acuérdense que ya para el mes de septiembre arranca el proceso electoral. Las presidencias municipales se entregan en octubre. El Congreso local entra el mes de septiembre. Le doy todas las fechas y todos los calendarios para que vaya haciendo sus apuestas, para que vaya haciendo sus manejos. Y todavía no salimos, Giovanni, del proceso del 6 de junio y ya vamos directamente al otro, que es la elección para gobernador. ¿Quién le gusta a usted para gobernador de Tamaulipas? ¿De qué partido? ¿De Morena? ¿Del PAN? Pues ahí tiene usted a César Augusto Verástegui, el truco, el secretario de gobierno, con toda la fuerza, que lo están apoyando. Ya hay un grupo incluso que lo está apoyando mucho a César Verástegui. Ahí tenemos a uno. Chucho Nader también, aquí no hay quien se descarte.
Pero por parte de Morena, pues son bastantes. Se habla entre 7 y 8 quienes aspiran a gobernar Tamaulipas por Morena. Así que el escenario está muy interesante. Los alcaldes también están con posibilidades. Se va a escoger qué proceso de elección se va a escoger para la candidatura. Ha sonado fuertemente nuestro amigo Rodolfo González Valderrama, que es el director de RTC, fuerte, el senador Américo Villarreal por Morena, Anaya, y están sonando. Y bueno, recordamos todos los procesos electorales de gobernador y siempre es lo mismo, están muchos nombres que al final del camino pues solamente llega uno y los demás, bueno, pues se suman y algunos se van por otro lado. Por Movimiento Ciudadano ya tenemos quién, fíjense, se adelantaron, va a ser Arturo Díez Gutiérrez por Movimiento Ciudadano, apoyado por Gustavo Cárdenas y apoyado por Dante Delgado. Por Movimiento Ciudadano, sí tenemos que decir que dejó muy mal ambiente en la presidencia municipal de Victoria. En cuanto a pues la alcaldesa aún de Ciudad Victoria, Pilar Gómez, dice que la auditen nada más los meses que ella estuvo al frente. ¿Qué quiere decir? Que abandona su suerte, simple y sencillamente así, a su suerte, nada más y nada menos que a el famoso doctor Xicoténcatl González Uresti. Así que bueno, pues ya usted lo leerá así, categóricamente, que lo dejan solo. 8:59, ya nos vamos. Soy René Avilés, son las 9 de la mañana ya. Grupo RM Medios, Conectando a México. Hasta mañana, Dios lo bendiga.